Diga conmigo, encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo. Ese es el título de mi pensamiento en esta mañana. Encuentros cercanos del tercer tipo realmente es el nombre de una película. Ese es el nombre en Hispanoamérica. Una película para mí bastante fumada, O sea, no es mucho de mi agrado ese tipo de cine. Pero hay algo muy en particular. Es una película de ciencia ficción del año 1977. Así que del año que yo nací, de 1977. Escrita y dirigida por Steven Spielberg, una de las películas que él... y protagonizada por Richard Dreyfuss, que fue un actor, todavía vive el actor Richard Dreyfuss. Fue una película muy vista, muy icónica. De hecho, en el año 2007, cuando fueron 30 años de su aparición, fue considerada una película cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Lo interesante de esta película cuenta, entre otras historias, la historia principal de esta película es la historia de un muchacho llamado Roy Neri, que era un reparador de líneas eléctricas, o sea, laburaba para EDEA, ¿no? O sea, básicamente laburaba para Edenor. Era un reparador de líneas eléctricas ahí en Indiana, y a él le cambia la vida luego de experimentar de tener un encuentro con un objeto volador no identificado, OVNI, ¿sí? Porque este hombre estaba investigando un apagón y su camioneta de repente se detiene y le inunda una fuerte luz proveniente del cielo. ¿Tenemos el video listo? A ver, ahora en esta reunión, ahí va. Después sigue la película. Lo interesante, este fue uno de algunos encuentros que tiene. Este hombre, después de experimentar este encuentro, se ve en una persecución policíaca donde supuestamente perseguían otros ovnis. Pero me llama la atención porque tras esta experiencia o este encuentro, este muchacho queda fascinado por los ovnis. Y empieza a tener una especie de visiones y cosas, y ve montañas y empieza a modelarlas como con una especie de plastilina y queda fascinado. ¿Sabe cómo quedó? Como le dijo Messi al jugador de Holanda. ¿Se acuerda cómo le dijo Messi al jugador de Holanda? Que mira qué, bobo, quedó así medio bobo. Y de hecho, la esposa en la historia, su esposa se llamaba Ronnie, estaba consternada porque él cada vez más se obsesionaba con algunas notas musicales. Quedó medio rayado, digamos. De tal manera que tan errática fue la conducta de Roy que provocó que su esposa lo deje, se lleve a sus hijos
Y a lo último la película, se la spoileo total, la verdad, si usted quiere verla, véala, pero la spoileo. A lo último termina él y otro grupo de gente que había tenido los mismos encuentros que él había tenido, terminan viendo una nave nodriza y tratando, todos como atontados, ¿verdad? ¿Por qué encuentro cercano? Frente a los símbolos este día de la Cena del Señor, quiero meditar acerca de lo que un encuentro con la realidad del Cristo resucitado produce en el alma, corazón y en la forma de actuar de una persona que lo experimenta. O sea, familia, este hombre, bueno, quedó medio loquito, pero aquellos que nos encontramos con Dios, aquellos que nos encontramos con Cristo Jesús, con esa realidad, déjeme decirle, no podemos seguir o ser los mismos. Y a este lo afectó para mal, pero yo le voy a mostrar cómo un encuentro con Cristo nos afecta para bien. Esto es hoy lo que se celebra, usted sabe, es el domingo de resurrección. Y no celebramos un simple hecho histórico, si bien ayer estaba viendo un rato a la noche History Channel hablando de estaban mostrando todo cómo fue la crucifixión y hablaban algunos científicos y hablaban algunos historiadores, hablaban uno y el otro acerca de la crucifixión, la resurrección. Es generalmente los programas que se ven en Semana Santa, ¿verdad? En la tele. Si bien es un hecho histórico, es más que un hecho histórico. Usted imagínese si Cristo hubiera muerto inocente en la cruz por usted, pero no hubiera resucitado. ¿Dónde estaríamos hoy? Usted piense por un minuto qué sería de su vida si nos hubiéramos quedado con una hermosa historia de amor sacrificial de un hombre que inocente fue a la cruz para morir por tus pecados y mis pecados y los pecados de toda la humanidad, pero se hubiera quedado en la tumba. Sería una bella historia de amor, pero que tendría poca eficacia hoy en día. Jesús murió y resucitó. Si no hubiera resucitado, todo lo que hacemos no sería válido, pero por su resurrección entendemos que lo que Él dijo era verdad. Este fue un hecho que Él había anunciado, que Él había profetizado, que Él había dicho que iba a suceder. Acompáñenme unos minutos, vamos a ir por algunos relatos de la palabra del Señor antes de participar de la Santa Cena. Hoy, Mateo 12:40, Jesús habló y dijo a sus discípulos: porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice aquí: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario, diga conmigo, necesario, ¿qué cosa? Que lo mataran, y que al tercer día, ¿qué iba a pasar? Resucitaría. Lucas 18, 31 al 33 dice: entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ningún discípulo podía decir que los tomó por sorpresa lo que pasó aquel día. Ninguno. Ningún discípulo podría decir: ah, no, este Jesús me dijo que lo siga, que todo iba a estar chévere, que iba a estar bárbaro, que todo iba a estar color de rosa, pum para arriba, que
que todo iba a ser fantástico, me mintió, al final mirá el problema que estamos metidos. Ninguno de ellos podía decir eso. ¿Por qué? Porque Jesús advirtió: esto va a pasar. Me van a matar, me van a azotar, va a ser injusto, va a ser horrible, pero es necesario que pase. Jesús nunca le mintió a nadie. Él dijo que iba a pasar. Sin embargo, vemos que había algunas reacciones que pasaron aquel día viernes, cuando Jesús, que lo conmemorábamos el viernes pasado, el día viernes cuando el Señor es entregado y es muerto, es enjuiciado, son reacciones no entendibles, pero tal vez sí entendibles. Habría que ponerse en el zapato de ellos, nada más digo yo. Vemos que ninguno de los discípulos podía negar que esto iba a suceder. Sin embargo, excepto Juan, que fue el que estuvo ahí hasta el final, con excepción de Juan, todos los demás se fueron, huyeron, tuvieron miedo, se conflictuaron en el momento de su muerte, la fe de ellos fue socavada, la fe de ellos fue minada. Vemos ahí que Pedro le negó y después se condenó, Judas se ahorcó, otros rajaron para un lado, para el otro, andaban todos escondidos. Y uno dice, ¿cómo puede ser si Jesús lo había avisado? Claro, pero no era fácil. No fue un momento sencillo para ninguno de ellos. Y bueno, hubo después un hecho irrefutable. El hecho de la resurrección. Vemos que los soldados romanos vigilaban, 16 soldados vigilando una tumba sellada con una piedra gigante. 16 soldados estaban allí, sellada esa piedra, como le decía. Si algunos decían que Jesús no estaba muerto, había sido debilitado nada más con todo lo que le había pasado en la cruz. Dios mío, si un tipo sano no podía mover semejante piedra, ¿cómo un tipo débil, todo golpeado, podía mover semejante piedra? Encima no solamente eso, pero dice que le fueron puestos 100 libras de mirra. 100 libras son más o menos, imagínense, un hombre debilitado, golpeado, azotado, con 50 kilos, casi 50 kilos, unos 40 y tantos kilos de especias y toda una venda. ¿Cómo hace un hombre para salir de ahí? Bueno, otros decían que los discípulos lo habían robado. Oye, 16 soldados armados hasta los dientes fueron engañados por unos discípulos tímidos. Bueno, muchos de los testigos presenciales de la resurrección fueron sobornados. ¿Se acuerda usted? Hay una película acerca de un centurión romano que trata de investigar la resurrección de Jesús. No sé si ustedes la vieron, La Resurrección, ¿no? Y andaba buscando a los soldados que habían estado en ese entonces porque los habían sobornado. Los mismos sacerdotes judíos habían sobornado a los testigos de lo que había pasado para que no digan la verdad. Sin embargo, no pudieron detener este hecho porque pasó algo muy interesante. Después de resucitar, varias veces Jesús se apareció a los suyos. De hecho, si usted me acompaña a 1 Corintios 15, lo vamos a leer. 1 Corintios 15, versículo 3 dice así: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, diga conmigo, lo vio Pedro. Luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dijo el apóstol Pablo. Bien, vemos que Jesús anunció su muerte, vemos que Jesús anunció su resurrección,
Vemos que cuando esto sucede, los discípulos rajaron cada uno para su lado, se desanimaron. Pero a pesar de esto vemos que lo que Jesús dijo que iba a hacer, sucedió. Él resucitó. Se levantó de la tumba y dejó esa tumba vacía. Y como evidencia de esta resurrección, se empezó a aparecer a muchas personas. Bueno, con este contexto que en estos minutos le acabo de decir, quiero llegar al punto de lo que hoy quiero hablar. Necesitamos más que una experiencia. Necesitamos más que una experiencia. Acabamos de leer que Jesús resucitado ya se había aparecido a uno, después a otro, después a otro, después a otro. Sin embargo, veo que este hecho en algunas personas no fue una garantía de cambio, de transformación. Muchas personas quisieran tener una experiencia y mucha gente busca experiencias espirituales, experiencias con Dios. Pero déjeme decirle que la experiencia no es garantía de cambio. Déjeme leerle dos historias, solamente dos historias, en donde quiero que veamos que hace falta más que una experiencia en nuestra vida. Yo conozco mucha gente que ha tenido experiencias, toques de Dios. Sin embargo, no es garantía de cambio. Y hay dos historias que son ejemplos muy vívidos de esto. La primera está en Lucas capítulo 24. Es la historia de los discípulos que iban camino a Emaús. Fíjese usted. Dice así, no voy a leer toda la historia, voy a saltear algunos versículos. Dice, ese mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando de todo lo que había pasado. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Él les preguntó, ¿de qué vienen hablando por el camino? Se detuvieron, diga conmigo, se detuvieron. Tenían los rostros embargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Escuche bien. Eran dos discípulos, no eran dos personas X. Si eran dos discípulos, uno se llamaba Cleofas. Algunos comentaristas dicen que eran del grupo de los 70. Usted sabe que Jesús tenía el grupo de los 3, el grupo de los 12, y luego había un grupo llamado el grupo de los 70. Y todos eran grupos de gente que seguían al Señor. Entre esos 70 estaban los 12, pero ahí estaban grupos diferentes de personas. Bueno, se cree que eran del grupo de los 70. O sea, habían visto milagros, habían escuchado muchas de las... Y si no lo escucharon primero de Jesús, lo habrán escuchado de alguno de los 12 que habrá dicho, ¿sabe lo que nos dijo cuando nos llamó aparte? Nos dijo que iba a pasar esto en Jerusalén, nos dijo que iba a pasar lo otro. Ellos tenían información suficiente. Ahora estos dos, aquel día venían, el mismo día que Jesús había resucitado, ya a la tarde, escuche bien esto porque no es un hecho menor. A la mañana, María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres se habían ido y habían encontrado la tumba vacía, se habían encontrado y adorado a Jesús y habían corrido a avisarle a los otros discípulos lo que había pasado. Así que yo me imagino que algo habían escuchado estos también. Usted sabe que un rumor se corre rápido, ¿verdad? Usted tira un rumorcito entre un grupo de cristianos y va a ver cómo rápido, ¡pum!, se expande. Sin embargo, ese mismo día, ya para la nochecita, estos dos venían caminando y venían conversando de todo lo que había pasado. ¿De qué vendrían conversando? Che, ¿viste cómo lo mataron? ¿Viste qué injusto fue el juicio? ¿Viste qué feo fue eso? Qué bárbaro, cómo le pegaron. Y Pilato se lavó las manos, el desgraciado. Yo pensé que lo iba a salvar. Y Pedro, dicen que lo negó Pedro, salió rajando.
Y desaparecieron todos. Pero Juan estaba ahí, ¿eh? Sí, Juan estaba ahí. ¿Y vos por qué te fuiste? Y el miedo no es tonto, dice el dicho, ¿no? O sea, yo me tuve que tomar mi distancia. Y bueno, y ahí vendrían hablando uno con el otro y la verdad que nos mató esto. Y bueno, dicen que las mujeres hoy a la mañana fueron y no estaba. Con todos los soldados que pusieron ahí, ¿cómo crees? Y ahí venían hablando. Imagínese usted esa conversación. Y de repente se les aparece Jesús, se acerca, camina con ellos. Imagínense otro más que se acerca y no le reconocieron y les pregunta, che, ¿de qué hablan ustedes? Dice que era tanta, mire la reacción. No se dieron cuenta que era Jesús. Se pararon, dice acá, se detuvieron, estaban todos amargados. Es como que, a ver. Y este otro le dice, sos el único que estuvo en Jerusalén y no te enteraste. ¿No viste el alboroto que hubo? ¿No viste el desastre que se armó? Era otra que un piquete de ¿cómo se llama? De los barrios de pie. Del Polo Obrero. Se armó un lío bárbaro. ¿No te diste cuenta lo que pasó? Y le empezaron a contar lo que pasó. Y el versículo 25 dice que Jesús les dijo, qué torpes son ustedes, qué corazón tan lento tienen para creer todo lo que los profetas dijeron. ¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de él, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Cuando ya estaban cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo como que seguía su camino, pero ellos le dijeron con insistencia, quédate con nosotros, es muy tarde, ya es casi de noche. Así lo hizo y entró para quedarse con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa, escuche bien, esta frase es clave. ¿A dónde estaban sentados? A la mesa. Mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero él desapareció y ellos se decían uno al otro, ¿no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¡Wow! Me llama la atención que Jesús resucitó. Y cuando él resucitó, se le apareció a María, se apareció con los discípulos. O sea, Jesús se resucitó y no fue primeramente, como tal vez si alguno de nosotros hubiera resucitado, a vengar su muerte injusta o a refregarle en la cara de los que lo habían entregado, los sacerdotes, los líderes religiosos, los que habían hecho toda la trampa, Pilatos mismo que se lavó las manos. Jesús resucitó y no fue, vos eras el que me azotabas. Mire, si él hubiera querido, hubiera podido, después de resucitar, hubiera ido, no hubiera quedado un solo soldado romano vivo. Ni gobernador, ni sacerdote, ni nadie. Jesús hubiera levantado la muerte y hubiera dicho, ustedes me mataron injustamente, ahí les va. No queda ninguno. Pero Jesús no hizo eso. Tampoco fue delante de los sacerdotes y le dijo, lero, lero, ¿ya viste? Acá estoy, yujú. ¿No que no? Mátame de vuelta, a ver. Tampoco hizo eso. Mire que tenía el poder. Le podía haber refregado y le podía haber dicho, mira, yo resucité. ¿Sabe qué hizo el Jesús? Escucha bien esto. Fue a buscar a quienes tenían necesidad, a quienes necesitaban su compañía. Jesús se levantó de la tumba y lo primero que hizo fue a buscar a quienes necesitaban su compañía. Y así de lindo es el Señor. Fue a buscar a sus amados, sus discípulos, sus seguidores. ¿Por qué Jesús nos busca? ¿Sabías que Jesús te está buscando? Jesús sabía que ellos necesitaban su compañía. Y mire que eran tan cabezadura que ni se dieron cuenta que era Él. Pero Jesús estaba con ellos. Los fue a buscar.
Y me llama la atención porque los alentó de una manera muy particular. Primero les dijo torpes, cabeza dura, corazón lento. Pero no usó todo el poder y el renombre que el Padre le dio para hacer una espectacular demostración. ¡Chan, chan! Soy Jesús. Les preguntó de qué hablan. Él no podía haberse parado. Y me imagino que mientras uno iba caminando decía, viste cómo lo mataron. Y yo que pensé que iba a vivir. Y nosotros que pensamos que iba a levantar un ministerio grande. Yo ya me veía haciendo campaña. Por lo menos le empezaba el culto yo. Y el otro sí, y el otro acá. Y no vino Jesús detrás y le dijo, hey, soy Jesús, ¿cómo estás? O no se les apareció de frente, aquí estoy yo, ¿no? Diga conmigo, caminó con ellos. Jesús los acompañó, caminó con ellos y les empezó a hablar la palabra, porque entiendo que esto no es, yo siempre digo que ninguna de estas historias de la Biblia tienen casualidades. No hay detalles insignificantes en la Biblia. Yo creo que les empezó a hablar de la palabra, de lo que las Escrituras decían de él desde Moisés, pasando por los profetas, porque la palabra en sí misma tiene poder para restaurar un corazón desalentado, un corazón endurecido, un corazón herido. Pero como la cereza, ¿ya vieron la cereza arriba del pastel? No solamente les habló la palabra, pero lo tercero que hizo, les abrió los ojos. Y ellos no entendían nada, Ellos realmente vivieron un verdadero cambio en la mesa. ¿Sabe dónde se produjo el cambio? En la mesa. Y es muy interesante esto, significativo, porque yo creo que la mesa nos dice que partió el pan. La mesa es un lugar de comunión. ¿Por qué hoy, domingo de Pascua, la mayoría de las familias se juntan a comer? ¿Para tener qué? Comunión. La mesa me habla de comunión. El verdadero abrir los ojos de ellos se produjo en la mesa, donde había comunión. Hasta ese momento habían tenido una experiencia, pero las experiencias van y vienen. Somos transformados cuando hay comunión. Por eso uno puede venir y experimentar gotas del poder de Dios, le llamo yo, experimentar el poder de Dios o experimentar la unción. Puedes venir a una reunión y ser tocado. Está muy bien eso, pero lo que te va a cambiar es cuando empieces a tener comunión con Dios, porque es la comunión con Dios la que nos cambia. De hecho, en la mesa partió el pan y ellos se levantaron. Ellos abrieron sus ojos. Ellos se dieron cuenta, decían, oye, ¿te das cuenta que sentíamos algo en nosotros? Sentíamos algo tan fuerte adentro nuestro. ¿Qué era eso? Era Jesús. Hay una segunda historia. Por cuestión de tiempo, me voy rápido a la segunda historia que me llama mucho la atención. Y es la historia de Pedro, dice Juan 21:13. Jesús se acercó, para que usted entienda el contexto, Pedro estaba después de la resurrección del Señor, estaban pescando, habían vuelto a pescar. De repente ven que había uno en la playa que los llamó y cuando llegaron, él había preparado un pescado, tenía pan, tenía el desayuno listo. Y vinieron ahí, los llamó, dice, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el viento, las olas del viento, sucundún, sucundún. Bien, ahí va. Tomó el pan y se lo dio a ellos
e hizo lo mismo con el pescado, versículo 14. Esta era la tercera vez, diga conmigo tercera. No era la primera, ni era la segunda, era la tercera, que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Entonces le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Es verdad que cuando eras más joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Jesús dijo esto para dar a entender de qué manera moriría Pedro y así glorificaría a Dios. Después le dijo: sígueme, diga conmigo, sígueme. Bien. Pedro había estado con Jesús resucitado. Esta era la tercera vez que él aparecía. Sin embargo, cuando Jesús estaba, si usted lee no tengo tiempo hoy de leerte todo esto, pero si usted lee el proceder de Pedro antes de aquel encuentro con Jesús en ese desayuno, Pedro se había desnudado, se había quitado la ropa, había vuelto a pescar. ¿Se acuerdan en la barca? La primer pesca milagrosa. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? A partir de ahora serás pescador de hombre. ¿Qué le dijo? Hermano, se terminó tu vida de pescador de peces. Jesús le había dado una nueva vida, un nuevo sentido, un nuevo propósito a su vida. Sin embargo, ¿a dónde estaba Pedro? Pescando. Ahora, no es que esta era la primera vez que Jesús se aparecía. ¿Esta era cuál? Quiere decir que una experiencia no te cambia. Ya lo había visto 2 veces antes. Seguía con su corazón lleno de culpa, de crisis. Volvió a pescar, estaba desvestido, se sentía alejado, apartado por la culpa. Así estaba Pedro. Pero había tenido una experiencia. Por eso te digo, vos podés venir a un culto, podés tener una experiencia. Eso no significa que hay una transformación en tu vida. No significa que hay un cambio en el corazón. Pedro estaba desvestido, andaba medio... Y eso que había visto a Jesús. Ahora Jesús le empieza a hablar algo que me tomaría una serie, de veras, cuando le digo una serie, es una serie, me tomaría explicarle esta conversación de Jesús y Pedro a profundidad. Solo le voy a decir que Jesús le empieza a hablar a Pedro y le pregunta acerca del amor. Pedro le decía: te quiero, vos me amás como ágape, amor fuerte, sacrificial. Pedro le dijo: vos sabés que te quiero. Si te negué 3 veces, Señor. O sea, una cosa es el amor sacrificial por decisión, sacrificial, otra es el amor sentimental. Con ese no alcanza. Pedro le dijo, Pedro tuvo que reconocer en esa conversación que era un tipo muy sentimental, pero poco sacrificial. ¿Cuántas veces nosotros somos muy sentimentales hacia Dios, pero poco sacrificiales? Tenemos mucho sentimiento hacia Dios, pero poca entrega. Pedro tuvo que reconocer que era poco sacrificial, más sentimental. Y es restaurado en esta conversación cuando Jesús le dice: bueno, interésate por lo que a mí me interesa. Básicamente es lo que le dijo. Amar lo que Jesús ama solo es posible cuando nos encontramos con Él y nos sentimos cercanos nuevamente. Jesús le dijo: mira, Pedro, haces lo que querés. Cuando eras joven hacías lo que se te pegaba la gana, hablando en mexicano, ¿no? Hacías lo que se te pegaba la gana. Ahora yo te digo, Pedro, va a llegar un momento de tu vida donde vas a hacer lo que tengas que hacer. Otros te llevarán. Otros te llevarán a donde no quieras. Ahora, Jesús tiene una charla con Pedro
¿En dónde estaban platicando? ¿A dónde estaban hablando? En la mesa. Se había aparecido, esta era la tercera vez que se aparecía, la diferencia era, había una mesa. Y la mesa es un símbolo de la comunión. De hecho, la Santa Cena, nosotros le decimos Santa Cena o Cena del Señor en español. En inglés, cuando hay Santa Cena en una iglesia, le llaman Holy Communion. Santa Comunión. Y no es un detalle menor, porque la cena, la mesa me habla de comunión. Sí es un símbolo, estos son símbolos. No voy a profundizar hoy en esto también, ya le he hablado muchas veces de la cena del Señor. Solo quiero que usted lo tome esto. Esto es un símbolo de comunión. ¿Qué es un símbolo? Algo que refleja una realidad mayor. Por ejemplo, cuando usted maneja su auto y usted tiene un pescadito atrás, cuando usted ve un auto con un pescadito atrás, ¿usted qué es lo primero que piensa? A ver. Este es cristiano. Usted sabe que yo siempre le he pegado a los pescaditos. Yo hasta hice rayar un auto que tenía un negro encima del auto para sacarle el pescadito de atrás, porque no, para mí tiene que ver con otra cosa, pero generalmente la gente le pone un pescadito al auto y cuando uno ve el pescadito, uno dice, es cristiano, ¿no? No siempre es cristiano el que lleva el pescadito. Yo más de una vez he visto gente sacar la mano y mostrar el dedo del medio de un auto con pescadito. Bueno, capaz que se lo compró a un cristiano, ¿no? Y no le había quitado el pescadito. Pero es un símbolo, ¿sí me explico? Y así hay muchos símbolos. Cuando uno llega a un local y ve una cruz como aquí arriba, ¿qué es lo primero que piensa usted? Es una iglesia. Y si usted llega a un local está cerrado, pero hay una crucecita verde que titila, es una farmacia. O sea cuando ve algo, eso simboliza esto, ¿no? Bueno, la mesa es un símbolo de comunión. Pedro era la tercera vez que tenía una experiencia, pero la diferencia de esta experiencia era que había comunión. Los discípulos estos estuvieron hablando con él, pero sus ojos fueron abiertos hasta que hubo comunión. No hay un verdadero cambio en la vida de una persona hasta que no hay comunión con Dios. ¿Sí me explico? Hasta que yo no tengo comunión con Dios. Ya voy a cerrar. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Otra versión dice que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre ese amor, que el Espíritu Santo los acompañe siempre. ¿Qué es lo que yo necesito? Comunión con Dios. La clave en estos dos ejemplos, los que iban al camino a Maús y Pedro, es la comunión. Primero hubo comunión, después hubo restauración. Mucha gente quiere restauración sin comunión. Imposible. Pastor, yo necesito restauración en mi vida. ¿Cuánta comunión tenés con Dios? No, pastor, yo pensé que usted me oraba, me hacía un abracadabra, pata de cabra, algún conjuro medio raro y ya quedaba como nuevo. No hay manera. Pastor, yo pensé que usted iba a sacar el aceite, me iba a ungir con aceite, me iba a hacer alguna cosa así. La otra vez hablaba con una persona nuevita en la fe y me decía, pastor, cuando yo veo que vos hablas en ese idioma raro, no sé dónde aprendiste el idioma raro ese en el que hablas, pero siento que una cosa tan fuerte y así cuando vos... Yo le expliqué, bueno, eso son lenguas así del Espíritu Santo, pero no necesitamos un conjuro. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas comunión con Dios. El apóstol Pablo dijo, por eso nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Sabe lo que necesita usted? Necesita exponerse a la presencia de Dios. Necesita pasar tiempo con Dios. Necesita tener comunión con Dios. Y cuando yo me identifico con Cristo y tengo comunión con Dios, mi vida experimenta un verdadero cambio.
El resultado de encontrarse con Jesús, escuche bien, en estos discípulos, dice Lucas 24:33, levantándose en la misma hora, y esa otra vez, no hay detalles insignificantes en la palabra, diga conmigo, en la misma hora. ¿Sabe qué hora era? Tarde. No le habían dicho a Jesús, Señor, se hace tarde. Es más, la gente en aquel entonces no viajaba de noche, no andaba por los caminos de noche, porque como la parábola del buen samaritano nos enseña, muchas veces había ladrones y salteadores en los caminos. La gente no andaba de noche. Y los discípulos estos, antes de que sus ojos fueran abiertos, antes de tener un encuentro en comunión con Cristo, le habían dicho al Señor, por favor, Señor, quédate, mirá, no va a ser cosa que te... Ni sabían que era el Señor, quédate porque es peligroso, mirá que es de noche, no vas a andar. Fíjese, cuando sus ojos fueron abiertos, cuando tuvieron ese encuentro con el Cristo resucitado y cuando tuvieron comunión con Cristo, dice que en esa misma hora, o sea, se fueron los temores. Ay, no quiero hacer esto. Si le entrego mi vida a Cristo, por ahí pierdo esto. Pastor, si sirvo a Dios y hago menos horas extras, me voy a morir de hambre. Temor. Perdóneme, hoy voy a ser bastante directo con algunas cosas. Si le entrego mi vida a Cristo, esto va a pasar, lo otro, aquello. Temor. Estos dos se levantaron en la misma hora y volvieron a Jerusalén. No tenían nada que hacer en Emaús. Jesús les había dicho que estén en Jerusalén. Ahí tenían que estar ellos, ahí estaban los hermanos, ahí estaba la familia de la fe. ¿Qué hacían en Emaús? Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Sabe qué? El encuentro con Cristo produjo un cambio tan fuerte que volvieron al lugar de donde no tenían que haberse ido. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tengo comunión con Dios, Dios me encamina otra vez en mi lugar. Pedro, que había andado, le digo que se había vuelto a pescar, andaba desvestido, andaba medio tontito Pedro. Estaba como el del encuentro cercano del tercer tipo. Si usted ve la película, estaba así. Todo el resto de la película el tipo estaba. Así andaba Pedro, haciendo tonterías, hasta que se encontró y tuvo comunión con Jesús. Y volvió a su propósito. Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Cierto, pero aún así, aunque Jesús resucitó, conozco muchas personas que han tenido experiencias con Él, pero están lejos de Él, perdidos. Jesús resucitó, pero Jesús, esa resurrección la quiere llevar más allá que una experiencia en tu vida. Jesús quiere tener comunión contigo. Y a través de esa comunión Jesús quiere cambiar tu vida de tal manera de que puedas volver a Él y volver al llamado que Dios te ha dado a ti. Sí es cierto, Jesús vive. Como cantábamos recién, porque vive Él. Y sí es cierto, Él vive. Pero no solamente Él vive, Él quiere cambiarte la vida. Él quiere llegar a tu vida. Él quiere tener comunión contigo. Y como resultado de esa comunión vas a aprender y vas a poder vivir para Él. Que un encuentro con Cristo, que un encuentro cercano con Cristo sea mucho más que un encuentro del tercer tipo. Que nos cambie la vida. Vamos a dar gracias al Señor por el pan, por ese cuerpo que fue partido. Pastora Mariela. Jesús, en esta mañana queremos darte gracias, Señor. Señor, por poder compartir en esta mañana el pan que representa tu cuerpo en la cruz, Jesús. Señor, gracias por haber obedecido y haberte sacrificado por mis pecados, por nuestros pecados en esta cruz. Gracias por llevar y por cargar sobre tu cuerpo toda nuestra pecaminosidad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, en esta mañana bendecimos este pan, bendecimos tu cuerpo, bendecimos tu nombre, Jesús.
y te agradecemos por tu obra perfecta en la cruz. Señor, porque tú allí nos amaste como ningún otro. Gracias, Jesús, te bendecimos y te amamos en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias por el sacrificio, Señor, en la cruz por nuestras vidas. Señor, gracias por tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, ante estos símbolos hacemos memoria, Señor, y hay gratitud en nuestro corazón para decirte gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Participemos juntos del pan. Y escúcheme antes de tomar la copa. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a suceder. Vamos a tomar la copa. Luego usted va a elevar su rostro al cielo, si puede, sus manos al cielo. Y empiece a adorar a Jesús. La presencia del Señor está en este lugar. Participemos juntos de la copa. Ahora levante su rostro al cielo y adore a Jesús. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, si te tengo Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. nada deseo, Señor. Cuán precioso eres, Jesús. Eso es, ame al Señor un minuto. La presencia de Dios está aquí. Deja que tu corazón fluya hacia Él. Deja que Jesús sea todo para ti este día. Levanta tu rostro al cielo y ama a Jesús un minuto más. Ya nos vamos a ir. Él está aquí. Te amamos, Jesús. Jesús. Si puedes tomarle la mano a la persona que tienes a tu lado, levantarla al cielo juntos. Adoremos a Jesús. Te amamos, Jesús. Tú eres el centro de todo. Eres el centro de nuestra vida. Eres lo más precioso que nos ha sucedido. Te amamos, Jesús. Oh. Jesús, ame a Jesús, adore a Jesús esta mañana, bendígalo. Oh Jesús. Como rocío, desciendes en este lugar.
renovando y refrescando cada corazón. Jesús, te amamos. Gracias por esta mesa que has tendido para cada uno de nosotros. Gracias por la mesa de comunión que día tras día, cada mañana pones delante nuestro. Te amamos, Jesús. Gracias por la mesa que pones en este lugar cada vez que nos reunimos. Tu presencia está con nosotros. Te amamos, Jesús. Eres lo más precioso, lo más hermoso. Señor, te pido esta semana que tu amor fluya en tu pueblo. Señor, atráenos a ti y en pos de ti correremos. Atráenos a ti, a tu presencia. Atráenos a la comunión contigo. Úsanos para ser un vehículo de bendición para otras personas también. Y que tu gloria sea vista en tu iglesia. Bendigo cada hermano, cada hermana que se acercó esta mañana a tu casa. Y te pido, Señor, que los lleves con bien y los traigas con bien este martes, el próximo domingo y en todo momento donde aquí nos reunimos. Bendigo a aquellos que no han podido llegar a tu casa, aquellos que están de viaje, tal vez están en otro lugar. Señor, los bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén.